Vamos a dar comienzo al bloque número 3. En la primera parte del bloque vamos a ver los indicadores de mano de obra como una primera aproximación a la dimensión social de la sustentabilidad. En la segunda parte veremos los aspectos ambientales, específicamente los balances de nitrógeno y fósforo a nivel de predio y también la utilización del agua y las emisiones de metano entérico. Vamos entonces a dirigirnos a la hoja 10 de indicadores de mano de obra. En la primera sección de la hoja de indicadores de mano de obra analizaremos el ingreso de los trabajadores con el fin de entender si están en una franja de ingreso digno. En la segunda sección de esta hoja analizaremos la eficiencia de la mano de obra comparada con valores de referencia. Para empezar a analizar el ingreso de los trabajadores, abordaremos primero la mano de obra familiar. Lo primero que nos solicita el modelo es que especifiquemos si dentro del ingreso familiar va a ser considerado parte del ingreso neto. Si ustedes recuerdan, en el bloque anterior habíamos definido la suma de $1.200 mensuales para la mano de obra familiar. Ese valor es la retribución al trabajo del productor y de los familiares dependientes directos que trabajen en la explotación. La retribución a la mano de obra familiar se considera un gasto directo. El productor y su familia pueden vivir de esa retribución al trabajo, pero también por ser los propietarios del sistema de producción son quienes se benefician con los resultados, es decir, son los beneficiarios del ingreso neto. Como dueños de las ganancias, pueden elegir retirar parte de esas ganancias para el consumo familiar. Consideremos entonces distintas alternativas de análisis para ilustrar mejor este concepto. Supongamos una primera alternativa en que el productor no utiliza nada del ingreso neto como ingreso familiar y solo vive de la retribución al trabajo. Vamos a suponer que solo trabaja él, un solo trabajador. Vemos que están los $1.200 mensuales que habíamos puesto en el bloque anterior. Y vemos que el 100% del ingreso es retribución al trabajo. Consideremos una segunda alternativa de análisis en la cual le decimos que sí va a utilizar el ingreso neto como parte del ingreso familiar. Si ustedes se fijan, al contestar que sí, podemos poner qué proporción de ese ingreso neto va a formar parte del ingreso familiar. Para el 100% vemos que el monto se eleva considerablemente, pasa a $4.533 por mes y en la composición del ingreso familiar el 26% es la retribución al trabajo, los $1.200 originales, y el 74% es el ingreso neto o las ganancias del sistema de producción. Supongamos una tercera alternativa en la cual el productor solo decide retirar el 30% del ingreso neto como ingreso familiar y deja el 70% restante para inversiones y para crecimiento de su explotación. Allí vemos que el ingreso mensual es de 2.200, los 1.200 de retribución al trabajo más otros 1.000 que son parte del ingreso neto, y en la composición del ingreso familiar tenemos ahí un 55% que es la retribución al trabajo y un 45% que proviene del ingreso neto. Nos quedamos entonces con esta última alternativa y vamos a avanzar con el análisis de la mano de obra de los empleados. Aquí solo hay que poner la cantidad de empleados. Supongamos para nuestro ejemplo 3. Los $2.000 que habíamos puesto en el bloque anterior como retribución a la mano de obra de empleados se divide por los 3 y nos queda lo que le toca a cada uno. En el siguiente apartado podemos ingresar un valor de canasta básica total, también llamada línea de pobreza. Es un valor objetivo que operará como una comparación de los ingresos mensuales tanto de los trabajadores familiares como de los trabajadores empleados y nos dirá si sus ingresos están por encima o por debajo de esta línea de referencia. Para el caso de la Argentina está alrededor de $640. Si ustedes se fijan, el ingreso familiar está muy por encima de esa línea
pero para el caso de los empleados están prácticamente al límite de la línea de pobreza. Vamos a avanzar entonces a la última sección. Vamos a considerar los valores de referencia, que en este caso son los de la Argentina: 111 vacas totales por persona y 243.267 litros por persona. Aquí podemos ver que el valor de nuestro sistema está muy por debajo del valor de referencia en cuanto a vacas totales y está un poquito más cerca si consideramos los litros por persona. Vamos a volver entonces a la página de inicio para dirigirnos a la hoja 11 de balances de nitrógeno y fósforo. Empecemos a ver entonces los balances de nitrógeno y de fósforo. Estos balances serán a nivel de predio o farm gate balances. En estos balances consideraremos en la columna verde claro al nitrógeno, en la columna más oscura al fósforo, y tendremos, como en cualquier balance, por un lado las entradas, por otro las salidas y finalmente la cuenta final. Luego tendremos la posibilidad de ver algunos índices de eficiencia. Comencemos entonces a ver las entradas. La primera entrada es por ingreso de animales. Esto es, animales externos al predio que ingresan al mismo, ya sea por compra o bajo cualquier otro concepto. Estos animales externos, cuando ingresan nitrógeno e ingresan fósforo. Los valores de nitrógeno por kilo de carne y de fósforo por kilo de carne que están aquí son los valores sugeridos por defecto, aunque pueden ser editados, no están protegidos. Para esta entrada, el sistema calcula automáticamente los kilos de carne que ingresan, y esto solo se produce cuando el rodeo está decreciendo, cuando el incremento de rodeo es negativo. Allí el sistema calcula que debemos ingresar animales para equilibrar el rodeo. Si el rodeo está en equilibrio o está creciendo, no se considera ingreso de animales. La segunda entrada de nitrógeno y de fósforo es la que ocurre cuando se importan alimentos. Los alimentos externos que nosotros pusimos en la planilla 1 son traídos aquí con las cantidades respectivas de materia seca por hectárea. En el caso del nitrógeno no tenemos que ingresar ningún valor porque ya habíamos ingresado la concentración proteica en la planilla 1 y el modelo está haciendo la conversión a nitrógeno en forma automática. Sí debemos ingresar los porcentajes de fósforo de la materia seca. Para el caso del maíz es 0.3% y para el caso del expeller de soja es 0.7%. Ante el desconocimiento de estos valores se puede consultar una tabla de alimentos a la cual hay un enlace aquí mismo. Bien, vamos ahora entonces a avanzar con los fertilizantes. Como ustedes pueden ver, aquí están todos los cultivos que habíamos definido en la hoja 1 en su momento cuando empezamos a trabajar en el bloque 1. Para cada cultivo debemos especificar en esta columna los kilos de fertilizante por hectárea de cultivo y por año. Luego tenemos que poner aquí el grado de nitrógeno que tienen los fertilizantes aplicados o las mezclas de fertilizantes. Y luego aquí el grado de fósforo expresado como óxido de fósforo. Para comenzar a cargar los datos de mi ejemplo, voy a empezar por los cultivos anuales y dejaré la alfalfa para el final para explicar algunas salvedades. Vamos con la avena. Según mi ejemplo, mi avena tenía 100 kilos de fertilizantes, mitad urea, mitad fosfato de amónico. Para poner el grado del nitrógeno tengo que ingresar un promedio ponderado. La participación de la urea por su grado de nitrógeno más la participación del fosfato de amónico por su grado de nitrógeno. Así tenemos una mezcla que tiene un 32% de nitrógeno. Para el caso del fósforo hago exactamente lo mismo, la participación de la urea por su grado de fósforo que es 0 más la participación del fosfato de amónico por su grado de 46%. Así llego a un grado de fósforo de la mezcla del 23%. Para el caso del sorgo forrajero, la fertilización es la misma, 100 kilos de la misma mezcla. Finalmente, para el maíz con destino a silo, la fertilización era de 200 kilos por hectárea y la mezcla era la misma, o sea que el grado es el mismo, lo que cambia es la cantidad final por hectárea. Vamos ahora con la alfalfa, para la cual
comenté antes que había un par de salvedades. La primera salvedad es que la alfalfa es un cultivo perenne, con lo cual debe dividirse todos los fertilizantes aplicados al cultivo durante todos los años de vida útil. Para la alfalfa de mi ejemplo, la fertilización era de 150 kilos de superfosfato triple por hectárea de cultivo. Esos 150 kilos se aplicaban en los 3 años de duración de la pastura, con lo cual, si queremos expresar la cantidad anual, corresponde poner 50 kilos por hectárea y por año. Si vamos al grado de nitrógeno, el superfosfato triple de calcio no contiene nitrógeno, así que su grado es 0 y tiene un grado de fósforo de 46%. La segunda salvedad es que para el ejemplo yo había dividido la alfalfa en 2 presentaciones, una alfalfa de pastoreo directo y una alfalfa con destino a heno. Se trata del mismo cultivo y ocupa la misma superficie, con lo cual si yo vuelvo a poner aquí una fertilización, me va a duplicar la cantidad de nutrientes ingresados y esto sería incorrecto. Con lo cual, en el caso de dividir un mismo cultivo en varias presentaciones, manteniendo su participación en la superficie, solo deben poner la fertilización para una de las presentaciones. Vamos a avanzar entonces a las secciones de más abajo. Como pueden ver, estas secciones ya son solo para el nitrógeno. La primera sección es el ingreso de nitrógeno por precipitaciones pluviométricas. Deberemos ingresar aquí el milimetraje de lluvias anuales y podemos llegar a ingresar aquí un índice de kilos de nitrógeno por hectárea ingresado por milímetro de lluvia. Este dato que está aquí es el dato por defecto sugerido, pero si ustedes tienen datos locales pueden editarlo. Finalmente, la última sección es la que considera el nitrógeno que ingresa al predio por fijación biológica. Para esto se requiere que vayamos a este pequeño recuadro de aquí y seleccionemos para cada cultivo si es o no una leguminosa. En nuestro caso, la alfalfa es una leguminosa, seleccionamos que sí, la avena no lo es, el sorgo forrajero no lo es, maíz para silaje no lo es. Quiere decir que la biomasa que produzcan estos cultivos va a ser ponderado por un factor de fijación biológica de nitrógeno y nos va a dar un valor de nitrógeno ingresado al predio por fijación biológica. Si ustedes tienen otro factor de fijación biológica de nitrógeno, también pueden editar este valor. Vamos a hacer entonces un rápido resumen de las entradas de nitrógeno y fósforo. Como dijimos, por ingreso de animales, al ser este un rodeo que está prácticamente estabilizado, está creciendo solamente al 2%, no se considera ingreso de animales, con lo cual tenemos 0 nitrógeno y 0 fósforo. En el caso de los alimentos importados, con el maíz y el espeler de soja ingresaron 58.4 kilos de nitrógeno por hectárea y 9,5 kilos de fósforo por hectárea. Con los fertilizantes aplicados a los cultivos ingresaron 25.6 kilos de nitrógeno por hectárea y 24.4 kilos de fósforo por hectárea. Las lluvias aportaron 12 kilos de nitrógeno por hectárea en el año y por fijación biológica de nitrógeno por parte de las leguminosas ha ingresado un total de 89,9 kilos de nitrógeno por hectárea. El total del nitrógeno ingresado al predio es 185.9 kilos por hectárea. El total de las entradas de fósforo asciende a 33.9 kilos por hectárea. Vamos entonces a ver las salidas. Las salidas de estos nutrientes del sistema se producen por el egreso de animales, esto es, los animales que se venden, y la leche producida. Aquí está el total de carne de nuestro ejemplo por el mismo índice sugerido que habíamos visto al principio, tanto para nitrógeno como para fósforo, nos da una salida de nitrógeno y de fósforo por egreso de animales. Lo mismo para la leche, toma la productividad que vimos en la hoja 3 de resultados físicos, el nitrógeno lo trae directamente de la proteína de la leche que ingresamos en la hoja 2 cuando definimos el tenor proteico de la leche, y en el caso del fósforo de la leche también tenemos un índice sugerido que da esta cantidad de kilos de fósforo exportados con la leche. El total de salidas de nitrógeno del sistema
es 35.2 kilos por hectárea y el total de fósforo que sale del sistema es 6.2 kilos por hectárea. Si nos vamos al balance, entradas de nitrógeno menos salidas da un valor positivo de 150 kilos de nitrógeno y entradas menos salidas de fósforo a nivel predial nos da 27,7 kilos de fósforo. Aquí en el segundo renglón vemos el mismo balance expresado en gramos por litro de leche, tanto para nitrógeno como para fósforo. Finalmente tenemos algunos índices de eficiencia. La eficiencia global del balance relaciona los egresos de nitrógeno o de fósforo con el ingreso de los mismos. Es decir, cuánto del nitrógeno o del fósforo ingresados al predio egresan del mismo como productos animales. Es una medida de la eficiencia del sistema. En el caso del IUN o indicador de uso de nutriente, relaciona el balance, es decir, la diferencia entre entradas y salidas, con el ingreso. Y lo que está expresando es cuánto de lo que ingresó al predio de nitrógeno o de fósforo queda en el predio por no haber sido transformado en un producto animal. Es una medida de la ineficiencia de uso de estos nutrientes. Volvemos entonces a la página de inicio para dirigirnos a la hoja 12 de agua y emisión de metano. Vamos a empezar con el recuadro celeste de la izquierda para analizar la utilización de agua. La primera sección corresponde al lavado del equipamiento de ordeñe y equipamiento de frío, más rutina de ordeñe. Hay que contestar un simple cuestionario. ¿Realiza ordeño mecánico? Si contestamos que sí, el modelo estima un aproximado del agua necesaria para lavar la ordeñadora. ¿Utiliza tanque de enfriado? Si la respuesta es sí, del mismo modo se estimará un total de agua para lavar ese tanque. ¿Utiliza placas de refrescado? Estos son los intercambiadores de calor con circulación de agua. Si le ponemos que sí, se calcula el total de agua necesaria. ¿Se practica lavado de ubres? Si ponemos que sí, también aparece aquí el agua necesaria para esa tarea. Pasamos al lavado de la instalación de ordeñe. ¿Se reutiliza el agua de refrescado para lavar pisos? Esto se refiere al agua de refrescado que recircula por las placas de enfriado. Como ustedes pueden ver, es un volumen muy alto, por lo cual normalmente se acumula en un depósito y después se utiliza para lavado de pisos. Si respondemos que sí, no nos muestra nada hasta que digamos qué vamos a hacer respecto del lavado de las instalaciones. ¿La sala de ordeñe tiene piso de cemento? Si la respuesta es sí, hay que lavarlo. Y allí aparece un primer recupero. Fíjense, el agua necesaria para lavar el piso de cemento es aproximadamente 1.366 litros diarios y alcanza perfectamente el agua de refrescado para esa tarea, por lo cual el volumen necesario para el lavado ya figura también como un recupero. ¿El corral de espera tiene piso de cemento? Si la respuesta es sí, también hay que lavarlo, y si el agua de refrescado alcanza, también figurará entonces como un recupero aquí. Si hubiese otras instalaciones o superficies de cemento para lavar, habrá que poner manualmente el valor en litros de agua por día que se estimen para esa tarea. El agua de bebida de animales se calcula a partir de una estimación para la cual hay que ingresar la temperatura mínima media del lugar considerado. Para esta temperatura, esta es el agua que se estima para ese fin. Puede suceder que parte del agua de bebida de los animales provenga de fuentes naturales, de cursos de agua o de lugares de acumulación de agua de lluvia. Si ponemos aquí una proporción del agua total que beben los animales como proveniente de fuentes naturales, supongamos un 20%, lo va a descontar como un recupero del agua de bebida total. Si tuviésemos que estimar uso de agua para riego, habrá que ingresar los litros diarios en forma manual. Del mismo modo está previsto cualquier otro uso no contabilizado anteriormente para ingresar en forma manual aquí, y si existiese algún mecanismo de recuperación de agua de lluvia, se puede también poner aquí con signo negativo la cantidad de litros diarios estimada. Para el ejemplo, la resultante da casi 6 litros de agua por litro de leche y un poquito más de 1000 litros de agua por kilo de proteína producido por el sistema.
Como dijimos al principio, esta es una planilla para hacer una estimación rápida del consumo de agua. Puede suceder que ya se tenga información cierta del consumo de agua. En el mensaje emergente hay un procedimiento para poder anular las estimaciones y colocar la información con la que ya se cuenta. Vamos finalmente al recuadro de la derecha de emisión de metano entérico. Aquí no hay que ingresar nada, esto ya viene calculado por el modelo. A partir de los datos físicos, esto es, a partir de los datos de los alimentos ingresados y a partir también de los datos del rodeo, el modelo calcula cuántos kilos de metano se emiten anualmente por hectárea y cuántos kilos de metano totales se emiten al año. Como indicadores de eficiencia tenemos los gramos de metano emitidos por litros de leche del sistema. Este valor va a ser altamente influenciado por la calidad de los alimentos y por la eficiencia del rodeo. Recordemos que en el rodeo no todos los animales producen leche, pero sí todos emiten metano. En forma similar también tenemos los kilos de metano entérico por kilo de proteína producido por el sistema. Volvemos a la página de inicio ya para finalizar este tercer bloque, con el único fin de mostrarles la hoja 7 de KPIs que había quedado para el final, donde se emite un resumen de los indicadores más importantes, los que se consideran claves dentro de cada uno de los grupos. Volvemos entonces a la página de inicio y guardamos nuestro trabajo.